libro de Isaías, capítulo 25, verso 1. Y dice la Biblia de la siguiente manera: Jehová, tú eres mi Dios, dice, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, maravillas. Y mire lo que dice después del punto y coma, que es una definición de lo por qué dice eso. Y dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes, este tema tan importante que es para nosotros los cristianos, y es precisamente el tema de la adoración. Hemos titulado esta serie de mensajes la adoración que irrumpe el cielo, porque de acuerdo a la Biblia, la adoración irrumpe el cielo. No es que le hablemos al aire, no es un ritual religioso, no es una manera que alguien inventó y nosotros simplemente le damos seguimiento. No, la adoración tiene una manera espiritual que principalmente los hijos de Dios somos los que podemos comprender qué significa el adorar a Dios. Y esta semana, hermano, yo quisiera darle por tema a este mensaje del cielo a la tierra, la adoración del cielo a la tierra. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la generación principalmente, hermano, de cristianos dentro de las iglesias, de acuerdo a las estadísticas, que son las investigaciones. Fíjese que hay muy buenos investigadores cristianos que andan por todos los Estados Unidos, particularmente me refiero aquí a Estados Unidos, y se andan acercando a las iglesias con encuestas, y en esas encuestas precisamente lanzan preguntas para saber cuál es el entendimiento de las cosas o cuál es el sentir de las personas. Lo hacen de manera anónima con la finalidad de que las personas sepan que van a contestar con sinceridad y nadie los va a perseguir, nadie los va a apuntar, sino todo lo contrario. Tiene como propósito que ellos sepan que lo que están haciendo es con el fin de poder formar una idea entre los demás. Y una de las cosas que particularmente de los temas que me he dado a la tarea de investigar es precisamente en relación a la adoración. Es impresionante, hermano, que en la actualidad las personas, cuando se habla de la adoración, en realidad ni siquiera están cerca de tener la idea básica de lo que es la adoración. No todos, estadísticamente hablando, eso es lo que dicen las estadísticas. Y lo digo porque generalmente la adoración la asocian como un momento solemne en donde, bueno, pues voy a cerrar mis ojos y voy a escuchar una canción muy lenta y pues voy a verificar que nadie me vea para que nadie pues diga, ¿verdad?, que soy un irreverente. Otros asocian la adoración precisamente con simplemente decirle a Dios cosas lindas y hermosas, como decirle o dedicarle a alguien algo. Otros asocian la adoración como una manera ritualista que impuso la iglesia para que sea parte de lo que nosotros le llamamos ritual. En otras palabras, lo que se hace como parte del culto. Pero pocas personas dan la definición de lo que es en sí una adoración en un sentido más común, en un sentido bíblico. Y por lo tanto me ha llamado la atención cuando le pregunto de repente a algunos cristianos, particularmente jóvenes, en el Señor, lo quiero aclarar, ¿qué es para ti la adoración? Y me dan respuestas como las que ya acabé de escuchar. Yo le voy a decir una cosa, estas respuestas no están mal necesariamente. Tiene cierto sentido que eso es la adoración. Pero siempre he creído, hermano, que entre más conocemos algo sobre algún tema, tenemos mayor oportunidad de aprovechar lo que hay en él. Es como, por ejemplo, voy a usar este ejemplo hoy en día muy común. Usted no iría a preparar sus impuestos con alguien pues, que es practicante, ¿verdad, hermano?
Oiga, ¿a quiénes les ha pasado que van al banco y luego trae la calcamonía que dice aquí, vea, soy practicante? ¡Ah! Ya sabe que se va a tardar 10 minutos. ¿Sí les ha pasado? Yo estoy tan salado, hermano, dispense mi palabra. Dice Abby, es que el Señor prueba tu paciencia. Le dije, la prueba muy seguido. Y cuando se trata de preparar los impuestos, estoy seguro y convencido que usted no recurre a un practicante. Usted posiblemente lo que va a hacer, usted va a ir con alguien que tenga el mayor conocimiento para poder sacar provecho de eso. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Amén, hermano, o no amén? Entonces usted va con los practicantes, ¿verdad? Bueno, hágase garra, así termine pagando. No se crea. Pero es un hecho que hay una diferencia. Cuando un cristiano conoce en sí la adoración como su origen del cielo a la tierra, fíjese que cambia mucho la percepción de cómo adorar a Dios. Tengo que reconocer que 50 minutos para mí no son suficientes, pero le he pedido la ayuda a Dios para que a través de este mensaje, usted y yo podamos comprender que la adoración del cielo a la tierra es una de las formas de mejor entendimiento para poder aplicar en nuestra vida qué es la adoración y cómo adorar a Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué es la adoración y cómo adorar a Dios? No le pase lo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a crecer en el Señor, lo he contado muchas veces, yo veía que los hermanos levantaban las manos, ¿verdad? Y decía, yo también puedo, pero no me animaba. Hasta que entendí qué es lo que estaba haciendo, me di cuenta que había realmente un lenguaje divino entre yo y Dios, que por medio de la palabra se certifica. Hablar de la vida del profeta Isaías es hablar de un profeta muy importante dentro de la palabra de Dios, hermanos. Este es un profeta que tuvo visiones trazadas en relación al Mesías. Ejemplo, él pudo ver a Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53 claramente lo afirma. Él fue un hombre que recibió profecías mesiánicas en relación cómo es que llegaría Jesús al mundo. Y se dice en los estudiosos que este era un profeta que, aunque no es muy popular entre los cristianos, contiene muchas gemas que son parte de la formación cristiana. Y entre ellas, yo voy a ocupar precisamente el verso 1 del capítulo 25 como una base para que lo que él estaba cantando, porque este hombre era poeta también, hermano, hay poesía dentro del libro de Isaías. Lo que este hombre estaba cantando, lo estaba conectando con una revelación de Dios, lo puedo decir de esa manera, que él comprendió que cuando él estaba acercándose a Dios en un lenguaje de adoración o de alabanza, hay una frase que aquí es la que nos permite comprender cómo es que la adoración procede del cielo y desciende a la tierra. Y precisamente se encuentra en el final de sus palabras, donde dice así, tus consejos antiguos. Cuando este hombre dice la frase, tus consejos antiguos, hace referencia a que la razón por la que está adorando a Dios es porque la adoración a Dios tiene una antigüedad muy larga. Y precisamente cuando se habla de la antigüedad, es porque este mismo hombre, en el capítulo 6, este hombre, el Señor cuando lo llamó para que predicara o para que profetizara en la ciudad de Judá, este hombre tuvo una visión muy importante, hermano. Y digo una visión muy importante porque aparentemente nos enfocamos más en el llamado que este hombre recibió de parte de Dios que lo que realmente este hombre vio. Una visión en la Biblia es una expresión en donde entramos en un estado, hermanos, en donde es algo sobrenatural, está fuera de la vista del hombre. Y este hombre, dice la Biblia en el capítulo 6, léalo después en su casa, que este hombre fue llevado por el Señor. Y en esta visión, este hombre precisamente vio, y voy a leerlo de la siguiente manera, capítulo 6, verso 1, y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sabe? La adoración en realidad se originó en el cielo. La adoración no es un asunto humano, no es un asunto que se nos ocurrió a las iglesias y simplemente le decimos a la gente, adore, adore, adore. No.
la adoración tiene un inicio, tiene un espacio en donde en la Biblia se registra que había un evento en donde cuando este hombre es llamado por Dios, se encuentra, de acuerdo a la historia y de acuerdo a las palabras, se encuentra en el recinto del trono de Dios. Y este hombre utiliza las siguientes frases y dice, el Señor lo vi yo sentado sobre un trono. La adoración se aboca principalmente a un lugar de gobierno, a una autoridad. Nosotros que tenemos hoy en día vida en el siglo XXI, nos ha tocado ver, por qué no decirlo de alguna manera, las películas antiguas, medievales. Quiero creer que usted en alguna ocasión ha visto una. Y usted por lo general ve a un hombre sentado sobre una silla muy bonita, sobre cierta altura de los demás. Y este hombre con una corona se encuentra en una aparente realeza de gobierno. Y cada vez que llegan sus súbditos, le rinden cierto respeto, cierta reverencia. Porque el trono en el entendimiento del hombre, una silla presidencial en el entendimiento del hombre, representa un gobierno, representa a alguien que tiene autoridad sobre todas las personas. Y algo que me llama la atención cuando se viene a adorar a Dios, es que cuando nosotros adoramos a Dios como lo estaba haciendo Isaías en combinación con un cántico, porque voy a corregir una palabra de muchos cristianos. A veces se cree que la palabra alabanza y adoración son cosas diferentes y lo diferencian de una manera errónea, lo digo con mucho respeto. La palabra alabar o alabanza son derivados que significan cánticos. Cuando nosotros decimos en la iglesia vamos a alabar a Dios, nos referimos a traer alabanzas al Señor. En otras palabras, tiene que ver con acciones de melodías al Señor. Como cuando usted compone una canción, en realidad es una alabanza. No la vamos a considerar meramente en un marco solamente religioso. Hay canciones, hay alabanzas que se escuchan entre otras personas. Porque la alabanza es el reconocimiento hacia una persona o hacia un ser. Y la adoración, lo que estaba haciendo aquí Isaías, la adoración tiene que ver con una expresión más acercada al lenguaje de un altar o de una intimidad. De hecho, cuando vemos en la Biblia la expresión de la adoración, son alabanzas también, pero tiene que ver con un sentido de entrega, de intimidad, de devoción, de dedicación hacia alguien. Y cuando los cristianos entramos en la siguiente frase, que es precisamente adoración, nos estamos refiriendo precisamente a que es el espacio en donde nuestras vidas ahora ya no solamente emiten una canción de un reconocimiento hacia alguien, sino ahora estamos tomando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento y lo estamos conectando en una reverencia a un Señor, en este caso a Dios. A Dios. Lo que estaba haciendo aquí Isaías, cuando recibió la visión en el capítulo 6 y vio al Señor sentado en su trono, la razón por la que nosotros adoramos a Dios, hermanos, es porque desde el cielo el Señor ya había establecido un gobierno, no solamente sobre el cielo, sino también sobre la tierra. De tal manera y a tal magnitud que si vemos la Biblia correctamente, nada de lo que pasa en esta tierra pasa sin ser autorizado por el Señor. Nada, nada, nada. Mira, el diablo podrá hacer todo lo que pueda acorde a su poder, pero él no puede hacerlo por cuenta propia. Todo pasa por el filtro dentro de la autorización del Señor. El diablo podrá atacar tu vida, tu familia, podrá acercarse para hacerte entristecer, caerte. Y lo digo de esta manera porque a veces los cristianos entramos en una idea de pensamiento, ay Señor, ¿por qué el diablo está pegue y dando lata y dando lata? No va a cruzar más allá de la línea, porque el que está sentado en su trono, como le dijo a Job, puedes acercarte a cualquier parte de su alrededor, pero no te puedes acercar a su corazón. Y cuando Isaías dice que lo ve sentado en su trono, mire lo que dice la siguiente frase: un trono alto y sublime. Una expresión sublime es una expresión de decir limpio, un lugar santo, un lugar hermoso, un lugar bello. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano.
Para la vida de los hijos de Dios, una de las cosas que más se disfrutan es adorar a Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo disfruto muchas cosas de la fe. Servir a Dios, enseñar, caminar con el Señor. Disfruto muchas cosas de la fe cristiana. Pero yo hablo a título personal. Una de las cosas que más disfruto en mi relación con Dios es adorar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque adorar a Dios en el significado bíblico es el reconocimiento de que Él es mi Señor. Mira, te la voy a poner así, para que pueda haber un nivel más básico de entendimiento. Cuando tus hijos estaban chiquitos, tú ahí los tenías, los querías y todo, todos los sigues queriendo. Pero cuando llegó el nieto, tumbó el trono y tumbó la casa y tumbó todo. Y el nieto son sus ojos. ¿Amén o no amén? Ya ve, obedientemente lo reconoce. Y usted sabe, y viene después el celo de los hijos. A mí ni me abrazabas así, a mí ni me querías así, conmigo ni siquiera salías. Y empiezan los reproches. Porque entendemos que ese fruto de nuestro hijo, que es prácticamente en este caso su nieto, usted sabe que él tiene una representación mayor para usted, sin desestimar a los hijos que los amamos. A eso me refiero cuando dijo Isaías, un trono alto, y dijo sublime. Hay muchas cosas que se pueden admirar, hay muchas cosas que se pueden reconocer, que pueden traer felicidad, que podemos inclusive hasta respetar. Pero cuando se trata de voltear a ver al Señor sentado en su trono, conforme a la palabra de Dios, Él es santo, Él es bueno, Él es puro, Él es sublime. A eso se refería Isaías. Y luego dice por ahí, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Era una expresión metafórica de decir, Él lo cubría todo. Porque yo te voy a decir algo, cuando se adora a Dios, ¿cómo es? No se siente poquito. No, cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad, hermanos, en muchas ocasiones es desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y no me diga que no es verdad. Si has sentido poquito es que son emociones. Si has sentido más o menos son emociones. Pero si has adorado a Dios correctamente, viene esa presencia que inunda todo tu ser. Que inclusive haces esto y puedes sentir el espesor de su gloria. ¿Me equivoco o no me equivoco, hermano mío? Por eso decía Isaías, y sus faldas llenaban todo el templo, porque la adoración, eso es lo que hace. Y mire lo que sigue diciendo, la adoración en el cielo a la tierra, dice el verso 2, por encima de él había serafines. Estos serafines pertenecen a una clasificación, bien breve lo explico, una clasificación de un rango angelical. Hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles, etcétera, etcétera, que la Biblia nos registra que pertenecen a cierto grado de servicio y de autoridad de parte del Señor. Pero específicamente Isaías miró a unos seres de fuego, porque eso significa serafines. De hecho, algunos teólogos dicen que en su definición como seres de fuego es porque la presencia de Dios emana tanta gloria que es fuego para la vida del hombre. Y estos seres específicamente están delante de la presencia de Dios y tienen que tener fuego para que sobre el fuego no sean consumidos. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando nosotros adoramos a Dios, ¿te ha pasado que se siente como un fuego, hermano? O sea, no es que te querramos vender una idea, ¿verdad? Es que se siente un fuego. Tú empiezas a sentirlo. Unos lo sienten en los pies, otros lo sienten en las manos, otros lo sienten en una invasión. ¿Por qué? Porque es el significado de la adoración en la presencia de Dios. Y dice Isaías que estos seres tenían 6 alas, lo leo. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían con 2 volaban. Lo explico brevemente. La razón por la que tenían 6 alas era para que todo su ser, al estar delante de la presencia de Dios, no fuese ofensa para el Señor o no fuese consumido para el Señor. Cuando dice la Biblia que con 2 cubrían sus pies, es porque precisamente era la representación que nadie puede estar de pie delante de Dios. Y por eso sus pies eran cubiertos. Cuando dice que con 2 volaban, es porque la expresión sobre el aire significa que no pueden estar cerca del Señor en un contexto
de que pueden pisar. No había chance para pisar. Tenían pies, pero no los podían usar. Tenían pies, pero no podían pisar. Pero a lo que lo quiero llevar yo aquí es cuando dice que con dos cubrían sus rostros. ¿Sabes por qué cubrían sus rostros? Han enseñado los teólogos muy acertadamente que la razón por la que cubrían sus rostros es porque al ver al Señor, que es santo, que es perfecto y que es fuego, ni aun los ángeles, sobre esta visión lo quiero aclarar, ni aun los ángeles podían ver el rostro del Señor. No tenían. ¿Por qué? Porque fíjese, hay algo interesante que nos enseñan las películas. Tienen su historia y tienen muy buenos argumentos. ¿Quiénes han visto esas películas medievales? Vuelvo a ellas, porque es lo que ata el entendimiento de esto. Que llegaban los generales, los soldados, llegaban inclusive hasta los hijos, y cuando ellos llegaban al trono del rey, se fijaba que ellos no levantaban la cara. ¿Sí lo ha visto en las películas? Y hablaban con un temor de decir, sí mi rey, sí mi señor. Y ellos daban instrucciones con la mirada abajo. Porque el lenguaje y la idea es que no son dignos ni siquiera de voltear a ver a los reyes, porque son dos seres totalmente diferentes. Estos ángeles, a pesar de que se encuentran delante del Señor en tiempo real diciendo santo, 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 no tienen la capacidad, no tienen el nivel de la gloria de Dios para estar tanto tiempo delante de Él. Mira, yo te voy a decir algo, hermano. Qué lindo es sentir la presencia de Dios. Pero te voy a decir una cosa. Hay un punto que en la adoración, cuando se siente la presencia de Dios, te cansas. Y no es que te canses de adorar, no en el contexto, sino que ya no tienes fuerzas. Y ya lo único que haces es que comienzas a adorar a Dios con tu mente. ¿Quiénes han tenido esa experiencia, hermanos? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la gloria de Dios invade nuestras vidas de tal manera que ya no hay manera de seguir adorando. Es más, mira, te lo explico así breve. Inclusive algunos empiezan a adorar y caen. Unos caen por quedar bien con los demás. Yo lo sé perfectamente. Y usted también le ha tocado ver. Pero hay otros que realmente, genuinamente caen. Caen porque cuando se acerca la gloria de Dios a través de la adoración, no podemos resistirla. Hay otros que inclusive al estar tanto tiempo en la presencia de Dios, al momento de la adoración, ha habido otros que inclusive ya no podemos hablar. Y no es porque se nos canse la saliva. No, es que estamos tan invadidos que ya no salen palabras. Lo único que sale son lágrimas y una especie de entrega por medio de un sollozo. Y lo hacemos no porque hagamos un drama. Es que cuando te invade la presencia de Dios, hermano mío, lo tienes que experimentar para que me puedas entender. Lo has visto en personas y tú lo puedes figurar y tú puedes decir, ay, pues qué exagerado, ay, pues aquí están actuando. Hay algunos lugares donde sí, lo tengo que reconocer. Pero de acuerdo a la Biblia, estos personajes es la clara evidencia de que cuando estamos delante de la presencia de Dios, por eso pasan esas cosas. Y ellos utilizaban 3 palabras que capta Isaías y precisamente dice así. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. La palabra 3 veces santo es una expresión de decir una perfección, es una plenitud. Y lo que estaban diciendo los serafines en esta ocasión es que decían, la santidad de Dios es santidad porque es santidad y Él es santo. Y lo mencionaban continuamente. Pero, ¿por qué la adoración reconoce a Dios como un ser santo? Porque la palabra santidad en la Biblia, que es uno de los mayores atributos que podemos encontrar de nuestro Señor, hermanos, aparte de su gracia, su amor, fíjate que la palabra santidad tiene algo que ver, que conecta la adoración, que en otro tema lo hablaré, pero aquí lo mencionaré solamente. Que su santidad es una perfección que emana sabiduría. Te lo voy a decir así. Cuando la Biblia dice que Dios es sabio y que no hay nadie sabio como Él y que Él está sobre todos y que Él es el creador y todos los derivados que establecían los argumentos del poder de Yahvé, era porque básicamente lo que estaban haciendo los hombres es decir, Él en su sabiduría, Él gobierna el mundo, en su sabiduría dirige mi vida, en su sabiduría protege mi vida. Pero no solamente sabiduría,
sino también el reconocimiento de su misericordia. Por eso cuando dice que Él es santo, 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 es porque su santidad emana misericordia. Mira, para que no pierdas el hilo. Lo que estaba haciendo Isaías cuando compuso ese cántico de adoración sobre la alabanza, Isaías traía a la mente y decía, Él es misericordioso en plenitud. Mira, yo te voy a decir algo, hermano, que el corazón necio, arrogante y egocéntrico del siglo XXI y por todas las épocas ha padecido. El hombre piensa que él puede manejar su propia vida y dominar su propia vida y hacer su propio cielo. Así viven muchos hombres. Cuando te vas a la Biblia, que es la palabra de Dios, y entiendes que Dios gobierna todo, ¿sabes qué aprendemos? Que su misericordia, como dijo el profeta Jeremías, no hemos sido consumidos. Porque hemos ofendido tanto a Dios, aún en los tiempos del Antiguo Testamento como en el tiempo de la gracia. Hemos ofendido tanto a Dios, insultado tanto a Dios, que lo justo sería que nos consumiera. Pero debido a su santidad, aplica misericordia para ti y para mí. Y sin importar en nuestra condición humana, cómo llevemos nuestra fe cristiana. Mira, sonará extraño, pero aún su misericordia está sobre nosotros. Y bendito sea Dios, porque si no estuviera, ya estuviéramos consumidos, hermano mío. Y cuando dicen estos hombres, estos seres, santo, 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 Isaías estaba comprendiendo que él estaba delante de la presencia de Dios. Por eso cuando tú lees los siguientes versos y dice, pecador soy yo de labios inmundos. Mira, ni siquiera se atrevía a hablar. Ni siquiera se atrevía a pronunciar una palabra. Ahí hay una intervención angelical en donde un ángel viene con un carbón encendido, lo pone en sus labios para darle a entender que ha sido santificado y poder tener conversación con el Señor. Y ahí viene su llamamiento. Pero el adorar a Dios no es un cuento actual. No es un cuento viejo. No es un churro. No es una fábula. No es una historieta. Adorar a Dios viene desde los cielos. Y los ángeles y todos los seres angelicales, en tiempo real, hermanos, están presentando adoración delante del Señor. Dios no formó ángeles simplemente porque estaba necesitado de adoración y quería sentirse motivado por alguien que Él había formado. No. Esos seres angelicales comprenden, conforme pasan los días en la tierra, comprenden que Él es misericordioso, que Él es grande, que Él es bueno, que Él es todopoderoso. Y están constantemente rindiendo adoración a Dios. Que dicho sea de paso, hermano mío, una de las cosas que la Biblia describe que cuando estemos en la presencia del Señor va a suceder, es que le vamos a adorar. Por eso dijo una vez un hermano, si usted no puede adorar a Dios en la tierra, va a tener serios problemas para entrar al cielo. Mira, te la voy a poner así. Si aquí en la tierra no sabes adorar, yo voy a hablar en mi opinión como pastor y mi teología. Yo dudo que eres salvo. Tanto así. Lo dudo que eres salvo. ¿Sabes por qué? Porque una de las obras que hace el Espíritu Santo dentro de tu interior es que te impulsa a adorar a tu Rey. Y si tú reprimes la adoración, o una de dos, o estás en desobediencia delante de Dios, o en realidad tú no eres salvo y no entiendes las cosas espirituales. Así de serias son las cosas. Porque no puede ser posible que hoy por hoy en el cristianismo muchos no sepan adorar a Dios, no quieran adorar a Dios. Simplemente están de acuerdo que porque Él es bueno y los tiene en vida. Pero no tienen ese día a día, no tienen ese entendimiento, esa comprensión de que adorar a Dios es una delicia, es un regocijo, es una bienaventuranza, es un privilegio. Adorar a Dios es algo de lo que mejores cosas que nos ha pasado como cristianos. Mira, si te sientes agradecido porque Él vino a tu matrimonio y no se quebró, no se divorció, no se dividió o volvieron a restaurarse, si te sientes agradecido porque Dios ahora cuida de tus finanzas conforme a la sabiduría de la palabra de Dios. Si te sientes agradecido porque no terminaste mal sobre alguna área de tu vida, hay algo mayor. Y es la adoración. Porque más adelante, en otros mensajes, vamos a ver cómo la adoración en realidad
no solo es al Señor, sino tiene una respuesta del cielo. A tal punto y a tal grado que no se equivocaban los antiguos cuando nos decían así: tienes problemas. ¿Qué nos decían, hermanos? Adora. Y si es cierto, yo lo experimenté, yo lo puedo certificar. No tenía mucho entendimiento bíblico y me sentía sumergido en ciertas situaciones de mi edad y no sabía qué hacer, Y me ponía a adorar. Me ponía a adorar y se convertía como en una especie de desahogo, de oasis, de refugio. ¿Sabes por qué? Porque la adoración tiene poder. Y eso lo predicaré más adelante. Pero, ¿qué es lo que vio Isaías? Isaías vio una adoración en el cielo. Cuando Dios forma al hombre, ahora me voy a ir a la segunda parte del mensaje. Cuando Dios forma al hombre, la primera intervención que generalmente los teólogos le dan al hombre en que se acercó a adorar a Dios es correcto, estoy de acuerdo, y se la atribuyen a Caín y Abel. ¿Cuántos recuerdan el capítulo 3 cuando dice la Biblia que Caín y Abel iban delante del Señor y llevaban una ofrenda? Pero fíjese, lo interesante es que la adoración realmente, como una expresión de intimidad, de dedicación, de honor, ¿sabes hasta dónde se ve? Se ve hasta Noé. Y para ello, me gustaría que abra su Biblia, porque no está el verso. En Génesis capítulo 8, versículo 20. Porque aquí es donde se ve cómo es que la adoración en la tierra, escuche bien lo que voy a decir, se originó. Mira, hay muchas maneras de adorar a Dios. De hecho, servir a Dios es una manera de adorar a Dios. Cantar es una manera de adorar a Dios. Ser obediente es una manera de adorar a Dios. Pero yo hablo de la adoración que se le fue dada al hombre en su entendimiento para que él comprendiera de manera personal al momento de acercarse a Dios cómo debe de adorar a Dios. Y precisamente damos lectura. Dice, entonces Noé construyó un altar, ¿qué dice? En honor. Vamos a quebrar las palabras. ¿Qué fue lo que hizo primeramente Noé? Construyó un altar. Desde los tiempos antiguos, hermano, el hombre, debido a su creación, a su formación y a su fructificación, el hombre siempre ha tenido un vacío. Siempre. Y es un vacío espiritual. De hecho, ¿cuántos se acuerdan cuando la Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre? Sopló el espiral, hálito de vida, es como se le reconoce más en el latín. El hálito se refiere al aliento y el espiral se refiere que sopló sobre de él inspiración. Todos los seres humanos, esto está comprobadísimo desde la perspectiva social y la perspectiva espiritual, teológica. Todos los seres humanos tenemos la tendencia de adorar a algo o a alguien. Todos. Ejemplo, unos adoran sus carros, otros adoran sus nietos. Ay, Señor, pastor, déjeme esquivo. También a los nietos adoran. Otros adoran a los hijos, otros adoran al esposo, a la esposa, porque la adoración tiene que ver con una dedicación, tiene que ver con una entrega, tiene que ver con una admiración. Y cuando Dios depositó en el hombre al momento de crearlo sobre una vida y así generacionalmente las demás, todos los seres humanos tenemos una inclinación a buscar a un ser divino para adorarlo. Cuando Dios depositó eso en el hombre es porque le dio la parte espiritual, la parte que es la que lo iba a conectar con Dios en este caso. Pero el hombre, debido a su desobediencia, a su condición caída, no busca a Dios por naturaleza, busca otras cosas. Pero Noé, que representa a un hombre justo delante de Dios. Noé dice en la Biblia que después de que construye el arca, voy rápido, construye el arca, pasan esos 40 días sobre las aguas, manda un ave, ya no vuelve, etcétera, etcétera. Y dice que espera que bajen las aguas y se baja junto con su familia. Dice el capítulo 8 que ¿qué es lo que hace? Baja y lo primero que hace al bajar es poner un altar. Mira, la palabra altar en definición textual es una especie de caja en donde se busca una superficie mayor sobre la tierra. Y de una manera
paralela, perdón, de una manera horizontal, se pueda poner sobre de él algo. Para ese entonces Noé ya sabía lo que era adorar a Dios. Pero me llama la atención lo que hace el narrador y lo que dice que hace Noé. Porque ese es, vuelvo a repetir, hermano, el entendimiento que todo cristiano debe de tener de lo que es adorar a Dios. En primer lugar, adorar a Dios es sobre un altar. Es donde tú pones algo sobre algo. Te lo voy a traducir en nuestro lenguaje cristiano. Adorar a Dios es tener la idea que lo que vas a hacer es sobre una deidad, en este caso sobre nuestro Salvador. Este altar no solamente era una especie de caja, por así decirlo, en medida, así brevemente lo explico, no, sino que dice la Biblia que también la palabra altar, ¿sabes qué significa? Lugar de encuentro. Sobre el hebreo. Porque básicamente lo que hacían los hombres cuando presentaban adoración a una deidad, ellos entendían que iban a encontrarse con su deidad. Lo digo en ese término porque la cultura judía así lo explica. No podemos cristianizar y decir, no, solamente el altar es para Jehová. También se han hecho altares para deidades paganas. Por eso es que lo explico. Pero el cristiano debe de entender y debe de comprender que cuando está adorando a Dios, viene a un espacio y a un tiempo de encuentro porque se va a encontrar con su Señor. Y aquí tienen que caer todos esos errores que de repente como cristianos se nos meten. Pensamos que adorar simplemente es estar parado. Pensamos que adorar simplemente es observar a los lados y esperar que terminen los cantos. Adorar tiene que ver con que pongo mi corazón en modo adorador, en modo encuentro, en modo acercarme delante de mi Rey, de mi Señor, y Él es el que vengo a entregarme para Él. Eso es adorar. Por eso es que muchas de las veces las personas que dicen que adoran, perdón que lo diga en ese término, entre comillas, que dicen que adoran, no sienten nada. Siéntate en un restaurante y que te traigan una comida exquisita y que te vea el chef que te la estás comiendo. Se va a ahorcar ese hombre con una zanahoria. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él te va a decir, ese platillo es arte. Me dediqué para él. Entra el primer bocado y ¿qué dicen? Degústalo. Entra el segundo bocado y siente el aroma. Y empiezan a tirar todo su rollo. Y uno se queda así como que, pues si nomás es un cacho de salmón. Pero ellos que dedican tiempo a eso, ellos saben que el alimento se disfruta. Un altar es una manera de disfrutar tu adoración delante de Dios. Si tú figuras que Noé se bajó y puso unas piedras y dijo, tráiganme los animales que vamos a darle chicharrón. No. En solemnidad, él sabía que se iba a comunicar con el Señor y cuidadosamente vamos a llegar a esa conclusión. Empezó a adorar a Dios. Porque mire lo que dice la siguiente frase. Y construyó un altar, edificó un altar y dice que en honor, dice otra versión. La palabra honor es una expresión de decir a causa de. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien recibe una medalla, esa medalla honorífica tiene una causa. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Vamos a lo más básico, la escuela. Cuando a nuestros hijos les dan por ahí ese premiecito, ¿verdad? Oh, que para ellos es lo máximo. Se sienten Albert Einstein combinado con Kobe Bryant, ¿verdad? Oh, y nosotros así como que. Pero ellos entienden el esfuerzo que hicieron para poder obtener ello. Y ellos, mira, hasta desde chiquitos se sienten pavos reales, ¿verdad? Y caminan así como que véanlo, véanlo. Yo los he visto, yo voy a los de mis hijos. Yo los he visto que. Y luego todos los demás. Porque es entendible que es un lenguaje de decir,
tienes una insignia que representa una admiración, una dedicación. Cuando Noé bajó y edificó un altar y dice que lo hizo en honor al Señor, llama mucho mi atención la palabra honor cuando se lee en el lenguaje original de la Biblia. La palabra honor en el hebreo viene de la expresión kabod. Algunos la conocen. La palabra kabod significa gloria en español. Mira, te lo voy a traer a la memoria. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que en el libro de Samuel salió el pueblo a pelear con los filisteos y salieron junto con ellos los hijos de Samuel, de Elí? Y dice la Biblia que viene una noticia y les dicen, tus hijos han muerto. Y se dolió su corazón. Y junto con la noticia llegó una noticia más terrible. Y dice la Biblia que dijo, y el arca del pacto ha sido tomada. ¿Te acuerdas, hermano? Y lo dice la Biblia que una de las esposas, ahora ya viuda, dice que parió un hijo. ¿Y cómo le puso? Icabod. Porque la palabra Icabod significa, en el entendimiento de los hebreos, de los judíos, que la gloria de Dios ya se había ido. Lo que estaba haciendo Noé cuando dice en honor a, lo que estaba haciendo Noé es que no estaba diciendo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque Él es Dios, porque Él es glorioso, porque Él es poderoso, porque Él es grande. Ha habido gente que me ha dicho abiertamente, es que no sé cómo adorar a Dios, no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Oiga, es entendible, no los juzgo. Es entendible porque decimos de repente los que están acá arriba y dicen, alaben a Dios, adoren a Dios. Y yo sé que andan así como que, pues, dígame qué hago, ¿verdad? No, pues aquel se levantó, pues yo también la levanto. Acopiamos, observamos el sentido común. Pero te estoy hablando con el corazón en la mano. Noé es un vivo ejemplo de lo que es la adoración en la tierra. Rendir honor a la gloria de Dios. Si tú le preguntas a un cristiano que adora verdaderamente a Dios, ¿cómo lo hace? ¿Sabes qué es lo que te va a decir? Yo le empiezo a decir a mi Señor, tú eres mi Rey. Yo soy tu siervo. Tú eres el amor de mi vida, eres el que cautivó mi corazón, eres el que me trajo paz, eres el que gobierna mi casa. Y empiezas a hacer declaraciones de lo sublime que es Dios para nosotros. Oiga, pastor, ¿no se aburren? No. ¿Sabes por qué no nos aburrimos? Porque así como tú le dices a tu nieto 1000 veces que es un angelito sin alas, porque es lo que significa para ti, para un adorador, repetirle al Señor, de ser necesario, las mismas palabras, no nos aburre. Que de hecho le voy a compartir algo muy personal, hermano. Me gusta explorar en la Biblia los atributos de Dios. Me gusta estudiarlos, porque cuando estoy adorando a Dios, tengo más material para decirle por qué le adoro. Tengo más material para decirle, ¿por qué has hecho esto en mi vida? Porque soy inmerecedor de tu gloria, de tu gracia, de tu cuidado. Velas por mí día y noche. Estoy durmiendo y ahí estás tú. Me has librado en la calle. Me has librado de la muerte. Y empiezo a decir al Señor y le digo, por eso te adoro. Por eso eres mi Rey. Por eso eres mi Señor. Y empieza a fluir el honor que decía Noé. ¿Sabes por qué le rindió honor Noé a Dios? Oiga, hermano mío, subirte a una arca y ver que todos murieron y que tus hijos y tú permanecieron vida es causa de honor para adorar a Dios. Imagínate toda la población alrededor. Y Noé comenzó a ver cómo las aguas subían, subían y subían. Y solamente él. Los hijos de Dios, definitivamente que solamente sabemos por qué adoramos a Dios. Lo sabemos. Una persona que está en tinieblas, que está cegada, que es adversario del Señor, que no tiene a Cristo en su corazón, estos mensajes no los ven igual. Y es totalmente entendible para mí como pastor, porque están cegados al mundo espiritual. Pero tú que estás aquí,
tú sí lo debes de recibir tal cual, porque me estoy dedicando a tener cuidado de decirte cómo es la adoración en la tierra. Y dice la Biblia que Noé también dijo después de ello. Y tomó algunos animales de cada animal puro. ¿Sabes cómo es la adoración en la tierra? La adoración en la tierra tiene que ser pura. En este tiempo, con miras a una adoración sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, en este tiempo los animales eran los elementos para que fueran sacrificados, pero este elemento tenía que ser un animal puro. Posteriormente, en la ley mosaica, Dios estableció cuáles animales no podían ser parte de la adoración. Pero cuando dice aquí animales puros, era porque Dios había establecido una diferencia entre lo prohibido y lo aceptado. Por eso es que la semana pasada yo te decía algo bien interesante y te decía, por eso es que los hijos del sacerdote Aarón murieron porque llevaron una adoración extraña. Si la gente piensa que puede adorar a Dios haciendo cualquier cosa, tengan cuidado. Porque no es así. Y Noé, dice la Biblia, que una vez que tomó estos animales, que en otra ocasión lo explicaré mejor porque los tengo preparados, dice, y de cada ave pura, dice, los quemó. La palabra los quemó, tal cual. Seguramente los descuartizó y posteriormente sobre un altar les echó lumbre. La palabra los quemó en el entendimiento del lenguaje de aquellos tiempos, de cómo se adoraba y cómo lo debemos de hacer nosotros, hermanos. Tiene que ver con esto. ¿Sabes por qué los ponían sobre fuego? Porque el fuego hacía dos cosas, que son las mismas que espiritualmente hacen en nuestras vidas. En primer lugar, quemarlos totalmente es una manera de dedicar. Desde los tiempos antiguos, cuando se dedicaba a algo, principalmente se les daba muerte y posteriormente se les quemaba. Pero se les daba muerte con la finalidad de que fuera una ofrenda. Cuando nosotros los hijos de Dios adoramos a Dios, nosotros hacemos una rendición al Señor. La muerte de los animales era la rendición de que ya no iban a ser ellos para ellos, sino que ahora se iban a entregar para alguien. Cuando tú y yo adoramos a Dios, nosotros nos rendimos para Él. Nos rendimos, ¿cómo? Reconociendo que Él es todo para nosotros. Del dicho al hecho hay un gran trecho, hermano. Muchas personas dicen que adoran a Dios, pero en realidad sus hechos no lo demuestran. Y cuando los está quemando, lo segundo que hace, precisamente lo que hizo Noé, es que dice la Biblia que subió, ¿qué? Aroma. Porque cuando tú quemas algo, se me vino a la mente algo que sucedió en mi casa, pero no puedo decirlo ahorita. Reservo mi pensamiento. Perdón que se me salga. ¿Cómo me acuerdo de esa anécdota? Dígame, cuéntela, motíveme, dígame. No puedo, hermano, no puedo. Bueno, la voy a contar. No seguiremos. No, en otra ocasión. Hermano, ¿qué dijo, hermano? No, pero lo que estaba haciendo Noé, cuando dice la Biblia que subió a aroma, es porque lo que se quema produce un aroma, produce un olor, una fragancia. Y dice la Escritura, entendiendo la mira correcta de un sacrificio de adoración, que el aroma que asciende, al observar los hombres que iba ascendiente hacia arriba, era una manera de decir hacia los cielos, hacia los dioses. Noé lo que estaba haciendo al momento de quemarlos no solamente era dedicarlos para Dios, no era rendirlos para Dios, como nosotros nos rendimos también, sino también Noé sabía que subía ante la presencia de Yahvé, de Jehová su Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos adorando a Dios en lenguaje vocal, tú debes de entender, perdón mi palabra que uso, ya estoy por terminar, hermanos. Tú debes de entender, de acuerdo a la Biblia, que tus palabras se van hasta la presencia de Dios. A ver, pastor, ¿y dónde lo dice? Hablemos claro, ¿verdad? Porque una cosa es una charra y otra cosa es la Biblia. Bueno, en Apocalipsis capítulo 4.
capítulo 8, perdón. Dice la Biblia que el apóstol Juan, cuando estaba allá arriba, dice que él observó las oraciones de los santos que estaban delante de la presencia del Señor. ¿Y sabes en dónde estaban? ¿En dónde crees? En un altar. Algunos dicen que eran las oraciones de los ruegos de las injusticias de los hombres sobre el contexto de lo que estaba sucediendo. Pero hay otros que tienen la opinión que hace referencia a la reverencia que hacían los hombres en la tierra al adorar a Dios. ¿Sabes? Noé dice así: al quemarlos completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Noé tomaba el animal, le daba muerte, lo quemaba y él entendía que el aroma subía y era recibido por Dios. Por Dios. Hoy en día la adoración es vista de muchas maneras, a veces excesiva y se sale del contexto bíblico. Respetuosamente lo digo, pero lo sé. En otras ocasiones se ve como algo devaluado. Es en serio, hermano, devaluado. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque esta es la realidad. Cuando viene el momento de la adoración, por lo general, las iglesias de ahora, es el momento más complicado de los de la alabanza. Ellos no lo pueden negar. Hoy, las iglesias de ahora. Porque saben que si no tienen a la gente moviendo, algunos dicen, si no los tienes saltando, brincando como ranas, etcétera, etcétera, perdón que me exprese así, y los metes a la adoración, se te van a dormir. Y por eso hacen aracles. Un hijo de Dios debe de saber que el espacio de la adoración dentro de su iglesia es uno de los momentos más sublimes que podemos disfrutar. En serio, yo he sido testigo de cómo cuando se entraba en la adoración, la atmósfera cambiaba, hermanos. Yo lo viví. Y se escuchaban las voces de los santos, de la iglesia, en donde se entendía que esa alabanza, ese cántico, ahora se convertía en un altar para Dios. Y no solo eso, hoy en estos tiempos, la gente no sabe qué hacer en un altar. No saben qué hacer. Te voy a recordar el consejo que me dieron de niño, que me funcionó por mucho tiempo. Y creo que aún me sigue de repente funcionando. Cuando yo no entendía las prédicas, porque era un niño, hermano. Me agarró un hermano y me dijo así: si no le entiendes a la prédica y no sabes por qué ir al altar, así me decía, ve a adorar. Así me dijo. Lo tomé, hermanos, el consejo. Al punto y al grado que les voy a confesar otra cosa detrás de esa confesión. Cuando venía al altar, a pesar de que Dios me hablaba a través del sermón, ¿sabes qué hacía en serio? ¿Sabes qué hacía? Venía a adorar. No es que pasara por alto el sermón. Es que cuando adoras, se convierte en una necesidad en tu vida espiritual. Noé, tal vez lo primero que pudo haber hecho es salir corriendo y construir una casa para su familia. Después adoro, tengo que hacer algo. Tal vez Noé pudo haberse bajado y besado la tierra, haber dicho, estoy vivo. Tal vez pudo haber visto una vaca, ni modo, pues eres de la barbecue. Pero dice la Biblia que lo primero que hizo fue adorar. Lo primero que debes de hacer cuando tú y yo venimos a la iglesia es adorar. Adorar. Y las cosas van a cambiar para ti en los cultos. Te lo digo en serio. Van a cambiar. Y por eso los altares de antes, y hago esas comparaciones, los altares de antes se encendían. Porque la gente se entregaba como un altar de adoración para su Señor.
Y comenzaban a verse los efectos de la adoración, ¿verdad, hermanos? No me estoy desviando, pero es parte de... Los efectos de la adoración es que algunos eran sanados sin que los tocaran. Es más, ni promovíamos sanidad. Algunos eran bautizados sin que los tocaran. Es en serio. Estoy mintiendo, hermanos, que tienen ancianos en el Señor, maduros en el Señor. Ni los tocábamos, porque la adoración inundaba. Como Isaías miró, las faldas del Señor estaban en toda su habitación. Cuando se adora, mira, puedes venir con problemas, en serio. Puedes venir cargado. Y ni vas a tener chance de decirle al Señor tus problemas, porque por el hecho de adorar vendrá una paz, una gloria, una unción. Que comenzarás a entender que estos son asuntos efímeros y que estás en las manos de Dios. Por eso es que las personas cuando adoraban, pobres músicos, no se la acababan, salían con los dedos así, ¿o no? Porque la gente no se quería ir, porque la gente entendía que la adoración en la tierra no tiene que ver con motivarte, con entender, tiene que ver con rendirte. Y llega un punto, es algo personal, en donde te haces adicto a la presencia de Dios. Y tú sabes que la única manera de recurrir a ella es a través de la adoración. Yo nunca participé de alguna adicción, drogas, alcohol, pornografía, cosas así, nunca participé. Pero he leído que es algo que te ancla emocional, psicológica, físicamente, hasta biológicamente inclusive, te ancla. Lo he leído, le he preguntado a personas. Yo tengo mi propia versión, hablo por mí. Mi espíritu necesita su presencia. Y por eso adoro. Y te pregunto, ¿eres digno de ser adorado? Te pregunto, no es retórica, es pregunta. ¿Él es digno de ser adorado? Noé se bajó y preparó ese altar. Sigues leyendo y ves que hizo muchas cosas. Pero este hombre entendió lo que se debe de hacer para adorar a Dios. Vénganse, vente ahí. Es que las iglesias no necesitan tanto show, ni tanto rollo. No necesitan tantas cosas. Lo único que necesitamos es entender que nosotros somos un altar para el Señor. No necesitamos competir con nadie. Ni enseñarte una nueva forma, una nueva onda, una nueva moda. Tú eres un altar de adoración y sobre ti quiere fluir el Señor. Los serafines tenían que cubrirse porque Él es santo. Y no podían soportar, por eso eran seres de fuego, porque fuego sobre fuego no se afecta. Pero cuando tú te entregas en adoración, va a poder ser posible que su presencia te invadirá. Y como dijo Salomón, que en otra ocasión predicaré sobre el mismo tema de la adoración, ni aun los cielos de los cielos, dijo, pueden contener tu gloria. Mirando a los sacerdotes que ni siquiera podían entrar a ministrar. Que hay muchas maneras de interpretar esa frase, pero fíjate lo que dijo. Cuanto menos puedes soportar este pequeño corazón. Yo quiero figurar, acorde al narrador, que ese hombre estaba impregnado y tuvo que tener una experiencia con la gloria de Dios sobre esa dedicación que lo marcó, que lo hizo entender que no era una deidad cualquiera, Yahvé, sino que es real. Adorar es real. Adorar
Abre los cielos, irrumpe los cielos. Adorar, fluye la presencia de Dios. Solo los que lo hemos vivido y practicado lo podemos sentir y decir y confirmar Yo entiendo que los que no simplemente están escuchando y digiriendo y pensando, ¿será cierto o no será cierto? Empieza a entregarte como un altar. Ríndele honor. Yo te aseguro, conforme a la palabra de Dios, comenzarás a sentir ese viento, esa unción, ese fuego, esa gloria, ese silbo que miró Isaías, que miró Salomón, que miró Moisés en una zarza, que miraban una nube como los dirigía. Era la Shekinah de Jehová. Y esa Shekinah era una gloria que fluía sobre de ellos. Te lo diré así: tienes que adorar. Tienes que adorar para que puedas entenderme a mí y a otros más. Tienes que entregarte en adoración para que puedas disfrutar de la gloria de Dios sobre su casa, en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Tienes que adorar. No hay otra opción. Esto no llega por venir siempre a la iglesia. Esto no llega por portarte bien. Esto no llega por ser una buena persona. Esto llega cuando tu corazón se abre a la gloria y a la presencia y al honor de Dios. Tienes que adorar. No te lo digo en un tono de obligación, en un tono de urgencia. Te lo digo en un tono de necesidad. Póngase de pie.